Hola, hola, muy buen día. Si me ven, si me escuchan, buena señal, imagen, sonido, si les llega bien. Bueno, Buenos días, se escucha un poquito cortado. ya le moví. Y a los audífonos, ¿sí mejoró? ¿Quedó igual, peor? Ah, sí, se escucha mejor. Ok, sí, como que a veces sí funciona y a veces no. Sale, jóvenes, pues hoy día nublado, frío, pero seguimos con las clases. Lo que ayer estuvimos platicando sobre proteínas de manera general y desde el punto de vista pues, de la química, de la biología, de la física, de lo que ustedes ya manejan, y llegamos hasta lo de los aminoácidos, vimos algunas cosas relacionadas con esto de solubilidad, de acuerdo a una clasificación que da Osborne, así le llaman, y que tiene que ver con diferentes sustancias que pueden interactuar con proteínas y hacerlas solubles o a veces insolubles, y es una manera de separar o aislar o tener proteínas puras, que es algo que uno puede comprar o conseguir en el mercado, aprovechando esto de, de sus factores de solubilidad. Entonces, ustedes van a alguna de esas tiendas naturistas o donde venden materias primas para alimentos, pueden comprar aislado de soya. ¿Qué dice aislado de soya? ¿Cómo fue? No, pues agarras la soya y hay cierta fracción que tiene de proteínas, que tiene ciertas características, que puede ser aislada o separada por algún método físico-químico, y ya lo tenemos como un ingrediente que se puede utilizar. O cuando nos dicen que hay carne para vegetarianos, como que suena incongruente, o sea, como carne de vegetarianos. Entonces lo que hacen es que a algunas proteínas vegetales, como esto de la soya que les platico, el gluten que vamos a ver en el caso del trigo, son proteínas que se conocen lo suficiente como para poder aislarlas y tenerlas como un ingrediente. Entonces ustedes les pueden con eso formular cosas así como albóndigas de soya, por decir. Y dice, ay, pues las albóndigas son de carne, sí, pero hay sustitutos de proteínas que se aíslan y se obtiene ese tipo de cosas. Hasta lo que vimos ayer, preguntas, dudas, algún comentario, alguna observación, algo que les haya provocado alguna reacción del tema. ¿Todo bien? Sale, pues ya estamos 17, pues ya somos más de la mitad. Entonces, me sigo. Entonces, les platicaba que, bueno, ayer fue para todas las proteínas, pero que vamos a trabajar con 4 modelos. Bueno, en el curso, les voy a estar platicando de 4 tipos diferentes de proteínas y cómo se comportan y cómo ustedes la pueden ver aplicado en muchos de los productos industrializados que hay. Y el día de hoy nos tocaría hablar sobre proteínas de la leche. Entonces, bueno, hacemos la introducción hoy y le avanzamos para ver más o menos qué características o qué se puede encontrar en esos sistemas, ¿sí? Entonces, miren, me quito de pantalla, les comparto acá. Ok, miren, a ver, Entonces, el día de hoy, les voy a platicar de proteínas de la leche. ¿Sí les aparece en pantalla, el tema? Sí, profe, ya aparece. Qué bueno. Dale, gracias. Mire, la leche, así de un punto de vista biológico y estricto, es el líquido que segregan las hembras de los mamíferos después del parto. Entonces, nosotros los humanos entramos en esa clasificación, somos mamíferos. ¿Qué son los mamíferos? Aquellos que al nacer se alimentan de la leche materna. Entonces, las mamás, la mamá humana, o si tienen un perrito, un gatito, cualquier animal que ustedes conozcan que sea mamífero, pues van a notar que cuando tiene el parto, como parte de los cambios internos que tiene la bioquímica o el metabolismo de la mamá, pues es sintetizar y secretar leche. Entonces, de ahí es cuando los bebés, en el caso de los humanos, 4 o 6 primeros meses, se vuelve el alimento básico y prácticamente es la única etapa en donde toda
depende de la leche. O sea, ¿de qué se alimenta el bebé humano o el bebé en la naturaleza de una especie mamífera? Pues de la leche que produce la mamá. Y esa leche debe de tener todos los nutrientes para que permita el crecimiento y desarrollo del bebé. Como dato interesante es que en el caso de los humanos está muy claro, en ninguna etapa de la vida el porcentaje de la ganancia en peso y talla se manifiesta a tan alto nivel como cuando es un bebé. Si ustedes han tenido la experiencia o si han conocido bebés, ven que de semana a semana o de mes a mes, los cambios en proporción de peso y talla, pues hace que, mira cómo han crecido y qué grande está, y normalmente están muy sanos cuando se alimentan de la leche materna, como que la leche le proporciona en cantidad y en forma los nutrientes para que los aproveche de una manera óptima. Y solo se da hasta que tengan un bebé. Entonces, por ejemplo, en el caso de las mujeres humanas, pues no hay síntesis de leche ni producción de leche hasta que ya pasen por la experiencia del parto, y es cuando ya empiezan a sintetizarlo y a alimentar al bebé, ¿sí? Se dice que en el caso de los humanos somos la única especie que sigue tomando leche fuera de ese periodo de lactancia. O sea, ninguna otra especie tiene esa capacidad o ha llegado a ese nivel de manejo de esto del amamantamiento, como para decir, mira, soy adulto, ya no requiero tomar leche, pero tengo la disponibilidad y lo tomo. Entonces, mucho de que se haya dado eso tiene que ver con que domesticamos animales del tipo de los mamíferos, particularmente la vaca, que ven ustedes que están estabuladas y que están en granjas o en espacios donde se les confina, y ahí se ordeña y de ahí se saca leche, que es la que ustedes consumen o ven al menos, que se comercializa. Entonces, como que esto de la leche, pues resulta muy interesante y se considera que tanto sobre todo en calidad de las proteínas de la leche, es excelente. Entonces, hasta ahorita, bueno, al bebé humano no se diga en esos 4 a 6 primeros meses, pero también en personas mayores se les vuelve a recomendar que consuman leche porque es un alimento que viene casi que predigerido, que fácilmente o relativamente fácilmente comparado con otros, pues podemos obtener los nutrientes. Y nuevamente, la finalidad biológica es alimentar al crío. Porque a través de la evolución, la naturaleza desarrolló especies como las humanas y de otros animales que son mamíferos, pues es para alimentar al crío o al bebé o al lactante, ¿sí? Uno puede ver que en la naturaleza hay diferentes maneras. Los pájaros es muy común que salgan a pescar o a cazar y del alimento que consiguen, guardan una parte en su buche o en su garganta, en su estómago, y después lo regurgitan y se lo dan a los bebés. Entonces, como que, pues, dependiendo del tipo de especie animal, pues son los mecanismos que la naturaleza ha desarrollado, y en el caso específico de esto de la leche, pues es para los mamíferos, ¿sí? Y algunos puntos interesantes que hay que tener en cuenta al hablar de la leche es que se considera dentro de lo que es la evolución, la biología, las características del alimento, que se puede decir que es el único alimento cuyo sentido o razón de existir es ser alimento. O sea, ¿por qué la mamá humana no sintetiza leche? Pues porque no hay nadie a quien alimentar. Y cuando hay alguien a quien alimentar, que sería un parto o un bebé que acaba de nacer, es entonces cuando se empieza a generar esta síntesis o esta producción de alimento, y pensando en que lo va a consumir el bebé, ¿sí? Se discute y algunos dicen que también la miel, en el caso esto de que a la abeja reina también hay jalea real que le sirve, pero bueno, como quiera, la idea básica es que la leche solo, en la naturaleza solo tiene sentido cuando hay un bebé lactante. No hay bebé lactante, no hay ni síntesis ni producción de leche en los mamíferos. Y también esto que comentábamos ahorita, en etapa de lactancia o periodo de lactancia, es el alimento exclusivo. O sea, cuando nace un bebé humano, pues no tiene dientes.
Y si no tiene dientes, pues no puede masticar. Entonces no puede comer cosas sólidas. Generalmente lo único que puede consumir es cosas líquidas. Y en la naturaleza, alimentos líquidos, pues va a ser muy difícil que consigamos o sea, agua, pero el agua técnicamente no es un alimento. Lo que sí es que en el caso de la leche parece agua. Y uno piensa, pues no es nutrimentalmente muy buena. Pues sí, aunque sea principalmente agua, aproximadamente el 88% de su composición es agua, pues resulta que esa agua es precisamente el agua que también necesita el bebé. O sea, en la naturaleza no hay biberones. Entonces nosotros decimos, pues si está haciendo calor, pues dale un biberón con agua o con jugo o alguna cosa. Pero en la naturaleza no. O sea, el bebé mamífero, pues a través de la leche recibe toda su dosis de agua y tiene que estar así sin interactuar mucho con los componentes, porque si no, pues se daría esto que ustedes ya conocen de la actividad de agua se disminuiría, sino que los nutrientes están de manera libre, ya sea en solución, en suspensión o en emulsión, que son formas donde la interacción es relativamente baja. Entonces la actividad de agua baja también. Entonces toda esa agua se puede utilizar para transportar, disolver, pues todo lo que el agua sirve para los seres vivos, ¿sí? Entonces, esos compuestos que están en solución, en suspensión o en emulsión, son aprovechados de manera relativamente fácil si lo comparamos con cualquier otra fuente de alimentos. Entonces, normalmente los bebés, al menos en el humano, no pueden comer nada diferente a leche porque no tienen dientes. Y ya que tienen dientes es cuando ya se empieza a sustituir la leche o la etapa de lactancia, se le llama ablactación a ese periodo en donde los bebés empiezan a consumir. Y ustedes cuando vean productos de esos del Gerber o de alguna marca de esas, ven que tiene por etapas. Y dicen, no, ¿cómo que por etapas? Sí, pues etapa 1, 2, 3 y tiene que ver con la consistencia. Pero la etapa 1 son cosas más líquidas o más fáciles de digerir por el bebé. Después están en forma de puré o papilla. Y así hasta que llegan a dejar de comer alimentos para bebés o lácteos y comen lo que comemos ya de niños, todos, ¿verdad? Pero en esa etapa es indispensable. Y también una manera de que la naturaleza obliga a que se cambie de alimentación es que cuando los niños o los bebés o los animales mamíferos desarrollan dientes, a la hora de amamantarse, pues muerden y al morder producen dolor y como que ese mecanismo es el que le sirve a la mamá para saber que ya no hay que sintetizar y producir leche, que el bebé ya puede consumir otras cosas. Desde el punto de vista biológico, para la hembra mamífera es un desgaste intenso el estar sintetizando leche. Tiene que de la dieta sacar los nutrientes para sintetizar la leche y si en la dieta no estuviera, empieza a usar sus reservas. Por eso ustedes escucharán de mujeres, sobre todo abuelitas o gente de otras etapas, en donde tenían luego problema con los huesos, con los dientes de su propio cuerpo, porque durante tener muchos hijos o el amamantar durante periodos muy largos, les generaba ese desgaste, ¿sí? Y también esto de que si es un producto que desarrolló la naturaleza y la evolución a través de miles, quizás millones de años, dentro de lo que es esto de nutrición, se dice que se considera el alimento perfecto, ya sea por la cantidad, la proporción, la forma en que está la leche, pero es para el lactante que lo está consumiendo. Es decir, la leche humana se considera el alimento perfecto para el bebé humano. Entonces nosotros cuando pensamos en leche, si no le ponemos apellido, generalmente, al menos aquí en México, en Aguascalientes, pensamos en leche de vaca, porque es la leche que comercialmente encontramos, no pensamos en leche humana, porque normalmente lo que nosotros podemos tener como un producto comercial, pues es leche que se obtiene de los establos donde se tiene esta gorda y sacar leche o ordeñar a las vacas para comercializarla. Entonces, la leche es muy buen producto, tiene muchas ventajas, pero no es el alimento perfecto el caso de la leche de vaca para la especie humana. Para el ternero, para el crío de la vaca, sí sería el alimento perfecto, ¿sí? También, en el caso de la leche,
pues le decíamos esto que tiene una composición muy compleja, aunque uno lo vea líquido y pareciera agua, pues no, ya cuando se mete uno a ver la composición, pues está esto que está en forma de emulsión, en donde se ve que el agua, al menos al inicio, cuando se ordeña la vaca, está conviviendo con la grasa. Y se acuerdan, el agua y la grasa no se quieran porque uno es polar y el otro es apolar. Pero aquí se forma una emulsión, y una emulsión es cuando le agregas un emulsificante. En ese sentido, las proteínas, que también tiene y de muy buena calidad la leche, son las que actúan como emulsificante, en donde estas proteínas, dependiendo del tipo de grupos R que estén en sus aminoácidos, pues algunos son polares y otros son apolares. Y eso hace que de manera natural el agua y la grasa coexistan durante un cierto periodo por esa emulsión. Entonces, se ordeña la leche, se saca y no se ve que la grasa y el agua se separan. ¿Por qué? Porque la proteína es el emulsificante que las mantiene unidas. Lo que sí es que si esa leche se deja reposar, lentamente la grasa y el agua se separan. Y es lo que hace que se forme lo que conocemos como la nata, eso que se sube arriba y es una capa grasosa, en donde es principalmente pues grasa de la leche, ¿sí? También dice que están en suspensión. En el caso específico de las proteínas, bueno, algunas están actuando como emulsificantes, pero otras están suspendidas, o sea, como flotando. Y lo que piensa uno, bueno, si las proteínas tienen peso molecular tan alto, ¿cómo puede el agua, que es una molécula bien pequeñita y bien sencilla, el H2O, las pueden mantener flotando? Entonces tiene que ver mucho con la estructura que toman estas proteínas. Entonces hay una estructura que se llama micelas, en donde diferentes porciones de proteínas interaccionan entre sí, y algunas de ellas tienen muchos aminoácidos polares. Pues esos aminoácidos polares son los que tienen mucha interacción con el agua y estas que permiten que se mantenga a flote. Y también están en forma de una solución verdadera, que esto sería pues, hacer un solvente con un soluto de tamaño pequeño, en donde, pues como cualquier solución, le agrego el soluto, puede ser la lactosa, las vitaminas hidrosolubles o minerales. La leche es especialmente importante en calcio y fósforo. En esa etapa de bebé que les platico, donde se tiene que crecer mucho o ganar peso y talla de manera acelerada, pues junto con todo lo que va creciendo, pues va creciendo los huesos. Entonces tengo que tener una fuente de minerales, sobre todo calcio y fósforo, que me estén construyendo estos huesos. Ok, los bebés humanos nacen sin dientes, pero meses ya les empieza a aparecer los primeros dientes. Entonces, bueno, si la materia ni se crea ni se destruye, pues hay que pensar que en los alimentos debe haber mucho mineral que les permita sintetizar esa estructura de dientes y de huesos. Entonces, la leche, siendo en los primeros meses el único alimento, pues tiene que estar bien completa en estos nutrientes, ¿sí? También otra cosa interesante de la leche es que en el caso de la mama, que sería esto de se amamantan los bebés, ¿verdad? El pezón, todo eso. La mama, hasta por eso el nombre de mamíferos, o por qué le decimos mamá a la mamá, pues bueno, porque es donde se amamanta, ¿verdad? Como que las palabras más o menos llevan. Lo que sí es que dentro de lo que es la definición de esas mamas, se dice que son glándulas sudoríparas modificadas. Suena raro y suena así como que, pues sí, a través de la evolución en un tiempo, ellas resultaron ser eso, donde sudaba cuando había mucho calor y que el cuerpo necesitaba enfriarse, pues el sudor generaba ese enfriamiento. Y así como en el sudor, que tiene esa salida de agua con sales o con sustancias que disuelve. También en el caso de la leche o de las mamas donde se saca la leche, tienen lo que se dice un funcionamiento como emuntorio. Esta palabra emuntorio a lo mejor no lo han oído y suena raro, pero simple y sencillamente es pensar que las mamas, como la piel, son conductos en donde se evacúa del cuerpo de los animales sustancias que se eliminan o que pudieran ser tóxicas. Si ustedes han tenido algunos excesos, consumo de alcohol o gente que fuma mucho o cuando consumen medicamentos, ustedes van a notar que bueno, a veces en la orina aparece en esto de los medicamentos colores y
olor a medicamentos, pero también en el sudor, en la piel. Entonces, alguien que consuma mucho alcohol o que fume mucho, su piel tiene olor o desecha por ahí alcohol o desecha cosas como la nicotina. Y eso también pasa en, en la leche que sale de las mamas, porque o platiquen un día con su mamá o con alguien que haya amamantado. Si una mujer humana consume picante, parece que parte de ese picor se transfiere a la leche que se ordeña. O algo, si está tomando medicamentos, parte de esos medicamentos pueden aparecer en la leche. O en muchos medicamentos ustedes notan que dice, no se consuma este medicamento mujeres que están lactando. Y uno dice, ¿por qué? Es que el cuerpo de la mujer, cuando está sintetizando la leche, puede tomar parte de estas sustancias y pasársela a la leche y al bebé le va a llegar. Entonces, si comió muchas cosas picantes o condimentantes, pues la leche desarrolla eso, sabores de ese tipo. En el caso específico de la leche de vaca, la alimentación se vigila mucho para que no consuman cosas que lleguen a la leche y tome sabores indeseables. Pero por lo que más importa esto es que cuando se está medicando a las vacas por alguna enfermedad, sobre todo en el uso de antibióticos, es muy probable, casi seguro, que la leche que se obtenga de la ordeña de esa vaca tenga antibióticos. Entonces está prohibido que esa leche se use para consumo humano, porque si se la consume una persona que es alérgica al tipo de antibiótico que tenía la vaca, pues va a tener esa reacción. Entonces, normalmente se eliminan a través de las mamas esas sustancias. Entonces, en el caso específico de la leche de vaca, pues sería por antibióticos, o en el caso de leche humana, pues tendría que ver con el consumo de sustancias que pudieran afectar al bebé, ya sea de tipo sensorial o de tipo nutrimental, etcétera, ¿sí? También se dice que en el caso de las leches son tanto más ricas, principalmente en materia nitrogenada, que se acuerdan que la materia nitrogenada son proteínas, que es el compuesto que sí tiene nitrógeno en su molécula, los aminoácidos, ¿verdad? Y los minerales, que a ambos se les llama las materias plásticas o las materias constructivas, en base a qué tan rápido sea necesario que se desarrolle. Entonces, normalmente en el caso de los bebés, mucho del desarrollo se da en útero. Por ejemplo, el bebé humano pues nace vivo y de ciertas características de peso y talla. Entonces ya el pediatra lo mide y dice, si está en peso, o sabe que nació bajo peso o nació con sobrepeso o sobretalla. Entonces, bueno, los bebés humanos nacemos con cierto desarrollo. Pero lo que sigue de ese parto es que crezca de una manera lo más conveniente posible para la evolución y para que se adapte al medio ambiente. Entonces, en el bebé humano, la cantidad de proteínas, la cantidad de minerales, pues es la apropiada para la velocidad a la cual se da el crecimiento del bebé, que normalmente se busca que sea lo más rápido posible. Entonces, acuérdense, en toda la vida el ciclo es nacer, crecer, reproducirse, morir. Entonces, si nosotros estamos pensando que, bueno, nació un bebé, ¿qué es lo que sigue? Crecer. Entonces, los primeros años de vida son donde más se tiene que crecer y mantener ese crecimiento ya en la etapa de reproducción. Pero los primeros años o meses, en este caso de la leche, pues, pues está en la etapa de crecimiento. Entonces, ahí se da esta nutrición por leche, ¿sí? Esto es en cuanto al crecimiento o desarrollo de la especie. Otra cosa que también resulta importante es en cuanto a la cuestión climática, en donde dice, en un lugar donde haya mucho frío, como que la dieta de ese bebé requerirá fuentes concentradas de calorías o de energía. Y en ese sentido, los lípidos, sobre todo la grasa o aceite, normalmente se encuentran en mayor proporción en los mamíferos que están en zonas frías. Entonces, así como nosotros los días fríos queremos consumir cosas más calóricas porque el cuerpo nos pide para tener la temperatura corporal constante esa
esa ingesta, pues en los bebés que están en climas fríos, las focas, los osos polares, las ballenas, si son mamíferos y producen leche, su leche tendrá relativamente mucha grasa comparada con las especies de animales de mamíferos que vivan en los trópicos, en el Ecuador, en donde el frío es mucho menor. Y nuevamente esa relación se tiene dependiendo del tipo de mamífero que se esté ordeñando. ¿Se acuerdan? El viernes pasado vimos ese video sobre la leche, la producción y algo de la comercialización, y había una pareja que tenía diferentes tipos de animales, mamíferos, pues había características diferentes de su composición. Entonces hablaban de, de la cabra, de la vaca, del ñu, de todos los animales, pues son, o la leche de burra, o sea, todos los animales mamíferos son susceptibles a obtener leche de ellos, ¿verdad? Siempre y cuando pues, estén amaestrados o domesticados para dejarse ordeñar, pero esa leche pues sería muy parecida en muchas cosas, pero también su composición en cuanto a grasa o cantidad de proteínas está en función de cómo son las características del clima o del desarrollo posterior al parto, ¿sí? También algo que resulta interesante es que en el caso específico de los mamíferos, se dice que la primera leche que sale de la mamá mamífera tiene unas características inmunológicas que sirven para transmitirle pues como una especie de vacunas a los bebés. A esto normalmente se le llama calostro. Entonces, es una leche que no tiene una composición parecida a la leche que cotidianamente sale de la ubre de la vaca, por la gran cantidad de sustancias biológicas, sobre todo formada por anticuerpos que le permiten al bebé que estuvo en el útero de la mamá y estuvo protegida del medio ambiente, que cuando se dé el parto, este calostro le sirve así como a los bebés humanos que les pone el pediatra vacunas y no se enfermen mucho o se enfermen menos o de menor manera por, por esas vacunas. Entonces, esta leche no se puede utilizar, en el caso de que sea leche de vaca, para consumo humano, porque echaría a perder la leche, pero aparte es muy importante que mejor esta leche inicial se la den al bebé, al becerro, y de esa manera él va a estar más saludable y va a funcionar mejor. Entonces, esta leche, aunque es leche, es una leche que no sirve o no debe usarse para alimentación humana, pensando que viene de las vacas, ¿sí? Y también se puede decir que la leche, tomada como materia prima, se puede utilizar para producir muchas cosas. Entonces ustedes ven que hay crema. ¿Y qué es la crema? Ah, pues es la grasa de la leche. Y si no le pongo apellido, es crema de leche, solo cuando es crema vegetal. Es un sustituto o una imitación de la crema que obtendríamos si le quitamos la nata a la leche. Y nuevamente esta es una emulsión en donde coexiste el agua con la grasa, pero aquí el agua está como fase continua y la grasa está como fase discontinua. Cuando veamos estados de dispersión, pues van a ver ahí cómo está esta distribución. O la mantequilla, que también es una emulsión que se obtiene de la grasa de la leche, de la nata, nomás se hizo una inversión de la emulsión y aquí en la mantequilla la fase continua es la grasa y la fase discontinua es el agua, que luego ya lo vemos también junto con lo de la crema. En lo de los quesos a final de cuentas es una concentración de las proteínas. Entonces, ¿qué es el queso? Proteínas de la leche, pero se coagularon, se insolubilizaron, formaron una cuajada y es lo que nosotros conocemos como quesos. Así como aquí en el caso de la crema y la mantequilla, es como concentrar los lípidos, sobre todo grasas, grasas de la leche. En el caso del queso es una concentración de las proteínas, ¿sí? En el caso de los helados, pues también aquí nuevamente se utiliza crema como materia prima para hacer helados. Y generalmente eso le da una textura y una esponjamiento que hace que en los helados tengamos atrapado aire
y que le da una textura que lo podemos consumir y pareciera algo que es casi que untable y no genera sensación de cosas que estuvieran ahí de manera sólida, ¿sí? O se puede llegar a hacer productos fermentados como el yogur, en donde se dice que existen lactobacilos, que se llaman así precisamente lactobacilos, porque son microorganismos que están de manera natural en la leche. Y al estar en la leche, generalmente tienen una relación de beneficio, tanto para ellos como para nosotros, si nos colonizan en el intestino grueso o colon, porque así ahí tenemos una microflora o una microorganismos que son saludables y tienen este efecto probiótico o de que sirven para darnos más salud. Entonces, el yogur se hace de leche, hay otros más productos, el Yakult, pues hay muchos ya de diferentes marcas, que en todos ellos el microorganismo, que son lactobacilos, son benéficos para la salud y esos probióticos, pues son lo que los hacen especiales y normalmente siempre es leche o productos lácteos porque son los que más se relacionan con eso, ¿sí? Entonces, pues en el caso de la leche, pues nosotros vamos a estar platicando de leche de vaca y normalmente pues ya tienen cierta composición en agua, proteínas, carbohidratos, grasas, vitaminas, minerales. Y entendiendo, en este caso por la unidad, cómo funcionan las proteínas, pues ya lo vamos juntando con lo que ya sabemos del tema de agua en alimentos, con lo que ya vimos de carbohidratos en alimentos, de grasa en alimentos, y ya más o menos vamos viendo la composición completa. ¿Eh? Esto de vitaminas y minerales, pues bueno, de manera genérica, si es una leche que tiene grasa, entonces va a tener todas las vitaminas y minerales que se requieren. Porque si decimos que la leche es un alimento perfecto y ese alimento perfecto se la da al bebé de manera exclusiva en los 4 o 6 primeros meses, pues tiene que tener todos. Entonces, la clasificación de vitaminas, de que si son liposolubles o hidrosolubles, se basa en que precisamente en la leche esté. Entonces, se dice que la vitamina A, D, E y K están en los lípidos. Pues si están en los lípidos, quiere decir cuando yo tomo leche que tiene la grasa, dentro de esa grasa están todas estas vitaminas. Y en la parte acuosa estarían las vitaminas C y las vitaminas del complejo B. Entonces, en una leche desgrasada o descremada, pues sí están las vitaminas hidrosolubles, pero posiblemente no estén las liposolubles, ¿sí? Y esto de los minerales, que era lo que platicábamos ahorita, que sobre todo el calcio y el fósforo, por esto de huesos y dientes, pero en general todos los minerales que se requieran para otras reacciones dentro del metabolismo deberán estar en la leche, pero sí en la leche humana. O sea, eso sí que les quede claro. En la leche que hablamos, si no le ponemos apellido, estamos hablando de leche para el crío, o de leche de vaca que es perfecta para el crío de la vaca. Pero sí, cuando dice uno, quiero darle leche a un bebé porque es intolerante a la lactosa, por decir, o hay mujeres que no se activa su mecanismo de síntesis de leche y que no tienen síntesis y producción de leche, se utilizan mucho las leches maternizadas, que son leches en polvo que están con una composición hechas para el bebé humano, en donde sí habría que pensar que a lo mejor puedes partir inicialmente de una leche de vaca en polvo, pero que habría que adecuar los nutrientes a ese tipo de leche que se parezca más a la leche humana si es para un bebé humano. ¿Sí? Bueno, algunas características de lo que hemos estado platicando ahorita, bueno, los principales componentes de la leche, pues es agua, grasa, lactosa, proteínas. En el caso de la leche humana, pues el 88% de su composición, pues es agua, principalmente. En el caso de la vaca es 87.5, entonces casi que en agua no habría diferencias. En el caso de la grasa, pues también en el caso de la grasa se parece. Tiene 3.5 la leche humana y tiene 3.5 la de la vaca. En lactosa ya se notan diferencias. En el caso de la leche humana hay 6.5, o sea, es más dulce la leche humana que la leche de vaca. Y en el caso de proteínas, tiene menos proteínas la leche humana comparada con la de vaca. Entonces, aquí podemos ver que en el caso del bebé de la vaca, necesita más proteínas porque necesita crecer a un mayor ritmo, a una mayor velocidad.
y eso genera que tengamos este valor relativamente alto, más del doble, que es lo que es la leche humana. Entonces, si quisiéramos hacer una leche maternizada, pues habría que pensar en, bueno, echarle más lactosa para que se pareciera a esta leche de vaca, a esta leche humana, y diluir o quitar proteínas para que no tenga tanto y batalle luego el riñón o sobre todo el riñón, cuando son dietas muy altas en proteínas, generan piedras o dolores en los bebés, ¿sí? Muy bien, a ver, hasta ahí preguntas, dudas, comentarios, algo que quieran que retomemos o expliquemos mejor. ¿Todo bien? Sale, entonces, sí, me sigo, así un poquito más, ¿ya? A ver, entonces, miren, a ver, aquí está esto. Esto de las proteínas, pues decimos que es un material muy complejo, que tiene todos esos nutrientes y diferentes formas, ¿sí? Pero en el caso específico de las proteínas, se ha buscado clasificarlas en base a la manera en que se pueden precipitar. Entonces, nosotros decíamos que en el caso de Osborne, pues lo importante de poder separar o tener formas de sacar las proteínas de un ser vivo y tenerlos como ingredientes, pues resulta atractivo. Y en el caso de la leche también. O sea, pues está la leche de vaca y producción. ¿Y qué vamos a hacer? Pues bueno, se puede vender como leche, pero también se podría vender como los caseinatos o sustancias de proteínas que relativamente se pueden separar y generar productos derivados ya más sofisticados o con otras funciones, o simplemente para conservarlos o transportarlos, en base a su comportamiento en la solubilidad. Entonces, se pueden hacer precipitaciones de las proteínas de la leche con diferentes mecanismos o maneras. Una es el ácido tricloroacético. Se dice que si yo precipito con este compuesto, con esta sustancia química, todas las proteínas van a precipitar. Y al precipitarla, pues es fácilmente separable, ¿verdad? Entonces, todo lo que precipita son proteínas y corresponden al 100%. Pero todavía en el sobrenadante se pueden encontrar cosas que tengan nitrógeno, pero estas se consideran que son de nitrógeno no proteico. ¿Se acuerdan que hay algunas vitaminas, hasta el nombre vitaminas? Pues la palabra amina significa que algunas tienen grupos amino y tienen nitrógeno. Por eso un nitrógeno no proteico. Y ahí se pueden también encontrar, pues también cosas de los grupos del DNA, en donde esas bases también tienen nitrógeno. Entonces, todo este nitrógeno de proteínas totales es lo que precipitó. Y si hubiera todavía nitrógeno en lo que no precipitó, hay que considerar que es de una fuente diferente a proteínas, ¿sí? Otra de las formas también de precipitar y de clasificarla es llevando a lo que se conoce como el punto isoeléctrico de la caseína o de la leche. Entonces se dice que bueno, en el caso de la leche de vaca, si ustedes le agregan una sustancia ácida, cualquier sustancia ácida que lo lleve a un pH de 4.6, van a ver un precipitado o un coágulo, que eso que está coagulando se conoce como caseína pura. También en algunos libros le llaman caseína ácida, porque precisamente la leche que tiene un 6.6 a un 6.8 de pH, hay que acidificarla a este pH. Y es la que ustedes notan en casa que les platicaba. Saquen la leche, déjenla a temperatura ambiente y después de un día o dos van a ver que se forma un precipitado. ¿Y por qué? Pues porque los lactobacilos que están en la leche convierten la lactosa en ácido láctico y ese ácido láctico hace que disminuya el pH. Y cuando llega a un pH cercano de 4.6, pues se van a formar esos coágulos, ¿sí? Entonces, a esta forma de precipitarlo y que se utiliza mucho en la industria alimentaria, se le conoce como caseína pura o caseína ácida. Pero en el sobrenadante todavía sí hay proteínas, que son las proteínas que se conocen como el lactosuero o el suero, que generalmente para diferenciarlo del otro lactosuero que se obtiene por cuajo, se le llama lactosuero ácido, porque se tuvo que acidificar toda la leche
Y ya que se acidificó es que se da esta separación de las caseínas puras, pero este lactosuero, en donde están las proteínas del suero y que están sobrenadando, pues también van a estar ácidas, ¿verdad? También existe la posibilidad de utilizar un método físico como la supercentrifugación, en donde nosotros también podemos ver un sedimento que se forma, y a esto se le llama caseína nativa o fosfocaseinato. Y a lo que las proteínas que no sedimentaron, a esta se le llama lactosuero natural, que sería el que queda a las proteínas del suero que pues no quedaron separadas por esta supercentrifugación. Y por último, y la que es más importante para el área de ciencia y tecnología de alimentos, es cuando se utiliza una enzima que se conoce comercialmente como cuajo, que tiene que ver con que se extrae del estómago de los becerros, aunque ya se puede utilizar de otros animales y también por biotecnología, producir por microorganismos, en donde nosotros podemos hacer que precipite, sobre todo las caseínas también, para obtener una sustancia muy parecida a la caseína, no idéntica, que se le puede llamar paracaseína o fosfoparacaseinato. Y esto es el principio de elaboración de la gran mayoría de los quesos. También con punto isoeléctrico se puede hacer quesos, pero no es tan común como hacer quesos por enzimas del cuajo. Y nuevamente aquí a lo que precipita se le llama paracaseinato o fosfoparacasinato. Y en el sobrenadante, que también se le llama suero, también para diferenciarlo del suero que se obtuvo por pH de 4.6, es muy común que le llamen lactosuero al cuajo o lactosuero dulce, para decir que no se acidificó a pH de 4.6. Y de esa manera ya se pueden estudiar, dependiendo del mecanismo utilizado para precipitar o separar proteínas, cómo se comportan, ¿sí? A nosotros nos va a interesar más esta con el cuajo, porque la gran mayoría de los quesos comerciales o industrializados, pues utilizan esto, ¿sí? Muy bien, a ver, hasta ahí preguntas, dudas, comentarios. ¿Todo bien? Yo, bueno, Sí, sí, adelante, adelante, claro que sí. Ok. Sí. Yo le quería preguntar si, bueno, ¿qué diferencia existe entre el cuajo que es extraído del estómago, ahora sí que de los chivos o las cabras, respecto a las enzimas que ya venden en líquido? ¿Solamente sería la purificación, profe? Sí, sí, y básicamente la función es que, y lo vamos a ver, cómo rompen unas micelas que están de caseína para propiciar que el mismo calcio que está en la leche haga ese precipitado. Y normalmente pues se tiene que conservar mucho tiempo ese cuajo. Entonces se hace una extracción con sales y tener algo purificado y de alta vida de anaquel, o que dure mucho tiempo, que se vaya usando de manera paulatina a como se requiera de leche. Y ese se puede tener en el refrigerador y está disponible por mucho tiempo. Y sí, y también en el caso tradicional o antiguo, siempre de los estómagos de los bebés lactantes de la vaca o del becerro, del chivo, todo eso. Y de ahí se obtenía. Ahorita ya es más, no está, o sea, como, pero también ya es común obtenerlo por hongos, en donde se hizo algo de ingeniería genética y se puede hacer que sinteticen cosas, pues al menos el resultado se ve igual, utilizar las enzimas que provienen de animales por esta extracción y purificación y conservación de ellos, que los que se sacan de bioreactores teniendo cultivos de microorganismos que estén sintetizando esa enzima y después se purifica y es la que se comercializa. Pero sí, desde el punto de vista de purificar las enzimas, sí es necesario para poder utilizarlo como un ingrediente dentro de la fabricación de quesos. O pensar en que agarrar un estómago y cortarle un cacho y ponerlo, pues no sería práctico. Pero todos deben funcionar y todos lo que hacen es precipitar las caseínas, formar una cuajada de sueras y ya tienes un queso. Y dependiendo del deshelado, es qué tanta humedad queda en ese queso. Hay quesos de alta humedad, de humedad intermedia y de baja humedad, pero eso ya es más el proceso de desuerado que el uso propiamente de la enzima, que prácticamente en la gran mayoría se utiliza. Sí. No sé si Iba a contesté. preguntar otra cosa. Sí.
¿por qué se seca? Es que a nosotros nos tocó coagular leche hace un semestre, no, 2 semestres, y a mí me tocó precisamente conocer el estado del cuajo desde el estómago, pero me lo dieron en sal, como que todo empanizado de sal, para conservarlo, pero tuve que ver videos para poder usarlo y decía que se secaba. Entonces yo lo enjuagué, le quité la sal y lo puse a secar, pero no entendía por qué, o sea, bueno, supongo que era para quitarle la sal, pero realmente quedaba como si fuera un trapo viejo, todo duro, no sé, y eso hacía que la leche se coagulara, antes no. ¿Por qué, profesor? A ver, o sea, el cuajo son enzimas. O sea, se llaman renina o quimosina, son los nombres que se le da a la enzima que tiene el estómago del becerro y es el que hace la coagulación de la leche. Hasta nosotros en humanos, cuando hay bebés que están lactando, si ustedes alguna vez ven cuando vomita, ya la leche que se le dio, biberón o la mamá, va líquida, pero ya cuando vomita sale en forma de coágulos, que tiene que ver con el pH del estómago y también con que hay enzimas que hacen esa que sea coagulación, ¿sí? Entonces, siendo enzimas, pues una enzima es una proteína que tiene una secuencia de aminoácidos que debe mantener en esa secuencia y en esa estructura para que tenga la función biológica de enzima. Si yo esa enzima no la conservo con algo, como es quitarle agua, pues cuando yo le quito agua, los microorganismos no pueden utilizar ese sustrato porque la actividad de agua es tan baja que no la pueden utilizar. Entonces, el adicionar sal y quitar agua es para que esa enzima se mantenga lo más en su forma nativa posible, que no modifique nada de su conformación porque ya no es enzima. O sea, sigue estando la proteína ahí con los aminoácidos y lo que ustedes quieran, pero ya no es enzima. O si los microorganismos la utilizan como nutrientes, pues vas a tener biomasa, pero ya no tienes enzima. Entonces, la manera de conservar ese extracto que sacaste del estómago del animalito, tú lo vendes o lo comercializas de manera que se pueda a temperatura ambiente, en refrigeración, llevándolo de un lugar a otro, pero manteniendo siempre esa característica de que es una enzima que coagula las proteínas de la leche. Y la manera de hacerlo es por esa que tú me dices, que tiene mucha sal y que está muy seco. Así no se va a echar a perder. Imagínate la leche en polvo. La leche en polvo no se echa a perder. Y uno dice, ¿y por qué la leche no? Pues no, porque no tiene agua. La puedes tener semanas, meses, años, no se echa a perder. En cambio, la leche hidratada, esa misma leche en polvo, hidrátala y se va a empezar a echar a perder. O si la leche nunca la deshidrataste, sí, cada día se va a estar descomponiendo más. Entonces, aquí tienes que cuidar que un sistema biológico como es una enzima mantenga su capacidad de pues, ser catalizador biológico. Y la sal y el secado es para eso. Si tú a esa enzima le agregas agua y la dejas un tiempo, vas a ver que huele a descompuesto o que se echó a perder, porque ya ahora sí los microorganismos del medio ambiente llegan y utilizan los nutrientes que estén, y habiendo agua sí los pueden utilizar. Si no hay agua, no lo pueden utilizar. Es lo de actividad de agua. ¿Qué es la actividad de agua? ¿Qué tan disponible está el agua para las reacciones biológicas que pueden hacer las enzimas, los microorganismos, las reacciones químicas? Todas esas necesitan agua. Por eso es que vas a un laboratorio, vas a hacer una reacción química, prepara una solución. ¿Y por qué tengo que hacer la solución? Pues la manera que se pueden dar y recibir cosas en una reacción química. Si agarro polvos y los mezclo, no es reacción. Porque el agua es necesaria para que se den las reacciones. En la gran mayoría de los casos, en la gran mayoría de los casos. Entonces, en este caso de las materias primas que se utilizan de alguna marca, pues ellos quieren que cuando tú la uses funcione y para eso necesitan que no se haya degradado por ningún agente externo y mantenga sus propiedades de catalizador biológico. No sé si contesté bien. Muchas ¿Sí? gracias, gracias. Sí. No, de qué, encantado. ¿Alguna otra cosa, jóvenes? ¿Alguien más? ¿No? Bueno, ya estamos en tiempo. Nada más les recuerdo, mañana el último grupo o subgrupo les toca laboratorio de 8 a 11 y sería la práctica de confitería y
comportamiento de grasa, ¿sí? Para que lleven los materiales, el manual o el protocolo de la práctica y su bata, ¿verdad? Y ahí los veo mañana entonces y a los demás los veo el viernes, ¿verdad? El viernes volvemos a tener. Tengan un buen día. Gracias. A ustedes. Sí, hasta luego, suerte.